Ok, pues muy buenas noches. Gracias por permitirnos poder compartir con ustedes este espacio. Vamos a estar básicamente nada más aclarando algunos conceptos y algunas estrategias de lo que es la metodología de la investigación y todo. Bueno, ¿cuál será vamos a decir, nuestra tarea, nuestra asignación en este módulo que nos va a permitir precisamente desarrollar un proceso de un proyecto de intervención en nuestra comunidad o de un programa en nuestra comunidad y cómo hacerlo para que tenga precisamente una validez en lo que es cosas que estamos haciendo y sobre todo, bueno, la asertividad de saber que podemos contribuir con algo, como bien decía ahorita el doctor Arturo, ¿verdad? Que la intención es no quedarnos nada más con el conocimiento, no cerrarnos a decir, bueno, ya terminé, ya soy esto, sino es qué puedo ofrecer y cómo puedo abrir, y que bueno, también después vendrá a ser parte de nuestra fuente de posibilidades de acrecentar también algo por el hecho del conocimiento, ¿no? Entendamos que en muchas ocasiones la versión que se ha dado de que el conocimiento es poder. El conocimiento es poder, ¿verdad? Y en ese sentido, el conocimiento de la palabra de Dios para la restauración de las cosas o de todas las cosas, pues nos hace precisamente el rubro de eso, de ser unos consejeros integrales, ¿no? Para que podamos atender las necesidades en el lugar, vamos ahora sí a decirle, en el lugar, en el territorio donde hemos sido asignados, ¿verdad? Yo siempre he comentado en lo particular cuando a veces nos dice alguien, es que hubiera pasado esto, pues no soy, pues, dice la frase que somos extranjeros de esta tierra, ¿no? Al final de cuentas, estemos en la localidad donde estemos. Lo que sí es cómo dejamos un legado y una enseñanza y cómo mostramos algo tan sencillo que nosotros podíamos ver. Una cosa es la expresión que podemos nosotros entender que no es lo mismo estar con que estar en. Son dos conceptos lingüísticamente hablando, pero tienen una dimensión muy diametral entre estos dos conceptos. No es lo mismo estar con Dios que estar en Dios, y Dios está en nosotros. Entonces, en esas diferencias vamos a ir viendo cómo se diseña, cómo hay una perspectiva para poder entender este modelo de lo que nosotros estamos haciendo o que estamos viviendo. Nos dice este módulo que vamos a estar revisando, ¿verdad? Que se trata de la propuesta de que lo que es una introducción al trabajo comunitario y familiar va a darse en 2 semanas o va a trabajarse durante 2 semanas y en este sentido pues se va a hacer una evaluación y diagnóstico comunitario. Entonces, así que sí me gustaría ver que con base ya en la experiencia, en los contenidos que han revisado ustedes, qué es lo que piensan que alrededor de su territorio, de su entorno, pudiera estarse presentando en esa sociedad donde nos vemos inmersos, qué es lo que notamos ahorita. Voy a ponerte un ejemplo. Yo como maestro que veo en la mayoría de las escuelas que visitamos o tenemos en las asesorías, que hay una alta incidencia de ansiedad y depresión en nuestros jóvenes, de arriba del 80%. Entonces, ¿qué puedo yo hacer para intervenir, verdad? Para poder hacer algo en función de lo que los chicos puedan estar percibiendo. Así es que en esa medida, yo iré aclarando de cómo se van a hacer los trabajos, a lo mejor ya lo tienes muy identificado, pero la idea es qué se puede hacer, o sea, cómo se hace un planteamiento de alguna manera para que nosotros podamos tener muy en claro. Es decir, lo primero que tenemos que hacer en un proceso de metodología de la investigación es qué es lo que voy a atender, es decir, qué problema estoy visualizando. Así es que bueno, pues en este apartado sí me gustaría de pronto invitar y dejar, ¿verdad? Que vean ustedes cuál es su sentir, cuál es su percepción del primer paso de los métodos científicos, que es la observación. Es decir, qué es lo que ustedes saben que está aconteciendo o perciben en su medio entorno o en su medio ambiente, en el contexto donde se encuentran. Así es que bueno, pues adelante, no sé quién nos quiera apoyar para ir viendo algunos análisis y de ahí ir viendo los procesos que debemos de seguir para cómo desarrollar nuestro proyecto o nuestro trabajo de investigación. Así es que no sé si Ruzbelina, Carmen, la pastora Angélica que ya se incorpora, Cintia y Cecilia, si quisieran compartirnos algo acerca de este rubro. Sí, Mm, adelante, Ruzbe. mm, Yo he visto que hay niñas que viven con madres solteras. Por Ajá, ejemplo, en mi trabajo llega una niña de 15 años a hacer la limpieza y me contó.
que su papá las abandonó y luego la mamá se casó con otra persona y se divorció y se casó con otro. Y le digo, bueno, le digo, tú corta el círculo, pero ¿cómo aconsejar bien, no? A ese tipo de niños. Ujú. Entonces, porque pues le quedan, ¿no? Los patrones o no, algo así, ¿no? He visto Bueno, mucho de madres solteras los hijos. ok, entonces tú ya identificas algo. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para sustentar el proyecto y en lo que tenemos que ver? Entonces tú tienes que investigar, ¿sí? Que vamos a decir cuál es esa relación poblacional en el contexto, es decir, no sé, el lugar X donde te encuentras, Ruth B, y decir datos de lo que es la prevención hacia el trabajo, etcétera, etcétera, se presentan que de 10 mujeres, 3 son menores de edad o son personas madres solteras que tuvieron esta situación. O sea, ya identifiqué el problema, un problema que tiene una incidencia. Ahorita me dices, tú conoces a una, pero esa es una de cuántas realmente tú pudieras estar viendo. Ahora, con base en ese dato, en ese problema que tú identificas, vas a decir, bueno, ahora, ¿qué si yo conozco que cómo le puedo ayudar? Es decir, cómo vas a intervenir, cómo le vas a ayudar para que eso das. Y entonces dices, bueno, creo que si hago seminarios, si doy consultas, si doy unas charlas, si se da una capacitación, si se prepara a las jóvenes, si se hace una iniciativa, o sea, ¿qué tú crees que pudiera ser la probabilidad de respuesta a esa problemática y que se definiría como qué es la hipótesis? Es decir, ¿qué es lo que tú crees que al hacerlo va a funcionar? ¿O por qué crees tú que se va a funcionar? Y ahora sí, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, ¿cómo voy a llevar mi diagnóstico a hacer un planteamiento de decir, bueno, ¿cómo diseño toda la investigación? Voy a abrir, elaboro una encuesta, hago preguntas, salgo a la vía pública, voy a centros comerciales, es decir, ¿cómo voy a recopilar toda la información que me permita tener una como base de datos con respecto al problema que estoy identificando y decir en mi población qué tanta gente, por ejemplo, vamos a decir, Ciudad Victoria, Tamaulipas, tiene una población alrededor de 350,000 habitantes, de los cuales el 61.2 son mujeres. Las mujeres en una alta incidencia de entre los 60 y 65 años, entre los 50 y 40 años, el margen de todas estas situaciones nos preocupa, en donde en la probabilidad de los 18 a los 24 años hay una alta incidencia de madres solteras provocadas por la falta de esto y esto y esto. O sea, ahí ya yo estoy describiendo y la recopilación de todos esos datos lo hago. Entonces, con base en estos análisis, yo propongo, o sea, doy a decir, bueno, voy a redactar qué es lo que yo propongo. Con base en todos estos alineamientos, una sugerencia prospectiva de lo que ha sido mi formación me va a permitir elaborar una serie de seminarios, de charlas, consultorías, un recorrido itinerante donde lleve pláticas, donde lleve personajes que ayuden, no sé, eso es más o menos a grandes rasgos lo que podíamos servir. No sé si me estoy explicando, Rude, cuáles Sí, seguirían sí, o serían los pasos a seguir para que tú nada más no se quede con esa situación, sino que sí se puede hacer, pero que tiene que ver con consejería. No es decir, vamos a hacer bingos y vamos a trabajar aquellos y no, no, no. No se trata de eso, sino con respecto a lo que ha sido su formación, ¿cuál sería tu nivel de intervención? No únicamente como diseñadora del proyecto, sino simplemente como más bien la operativa de todo el proceso. ¿Ok? sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Carmen? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, Carmen, adelante. Bueno, algo que yo analizaba es que, por ejemplo, aquí donde yo vivo, Sí. como dice Roosevelt, eh, las mujeres se casan muy jóvenes, desde los 12, 13, 14 años, 15 años. Ujú, Entonces, veo mujeres muy ansiosas o muy frustradas con su vida. ¿Por qué? Porque aquí también hay muchos hombres machistas, con problemas de alcoholismo, drogadicción. ujú, Entonces, hay mujeres, que sufren ansiedad, estrés, problemas de depresión o frustración por no haberse realizado, ¿no? No haber cumplido sus sueños y muchas cosas. Entonces, pudiera yo trabajar sobre eso, dijera usted a través de encuestas para ver, cuántas mujeres, ¿no? Pudieran ser. ujú.
pudieran ser, no sé, unas 20 mujeres y ya de ahí, Ándale, defines tu población, voy a visitar o voy a detectar a tanto rubro. Pero aquí hay algo importante en cuanto a lo que tú percibes en ese sentido, Carmen, porque, por ejemplo, ese machismo y todo lo demás, yo te pregunto, y yo sé que me vas a ver como varón, pero la pregunta no es estoy defendiendo al hombre, sino es, ¿quién crees que nos educa a nosotros? las mujeres, obviamente. ¿Y Y cuánta incidencia en mi desarrollo desde bebé hasta la vida adulta tengo de una maestra, de una mujer que fue un ejemplo dentro del concepto de la vida? Entonces, el hecho de no ponerme límites, mamá, porque no sabe lidiar con esos conceptos, la falta ahora sí que la problemática es la ruptura que se da en la sociedad, en el vínculo que se tiene en los matrimonios, que precisamente hay una historia estadística a nivel nacional, hay una ruptura de más del 50% de los divorcios que se dan entre los primeros 5 años. Como causa de esto, se desvincula, no hay responsabilidad, no se le enseña límites y entonces crece pensando en que todos deben de rendirle prestesía. Ahora, ¿cómo le puedo hacer? Okay, por un lado voy a trabajar con las mujeres que están haciendo así, pero por otro lado voy a formar sobre principios y valores de cómo enseñar a las mamis a tratar con los varones o solicitar a través de las instancias. Por ejemplo, en mi estado estamos tratando nosotros de hacer una iniciativa en donde se cree el Instituto del Varón. Es decir, el varón por cualquier cosa se separa o se divorcia de la mujer, pero sigue siendo responsable de la educación, formación y relación que tiene el hijo hasta que no sea mayor de edad. Es decir, voy a seguir al papá para decirle, a ver, ¿dónde anda Juanito? No, pues es que está con su mamá. No, no, tú debes de saber. Hoy la tecnología permite que tú te conectes y que sepas a dónde fue, dónde estuvo, con quién se relacionó, si fue en coche, si fue caminando, cuánto tardó, cuánto permaneció en el lugar, todo eso te lo da la tecnología. Entonces, sí me estoy explicando que no es nada más de ver las cosas, sino cómo atender cuál es el origen real de una problemática que estoy viviendo en ese sentido. Ejemplo de las mujeres con Rubelina, que son jóvenes, pues lo que tratan es de que quieren salirse del hostigamiento que los padres hacen sobre la carga de ellas, no porque sean jóvenes, sino que por la parte instintiva. Ahora, no nos extrañe que siempre lo hemos dicho, la cuestión de la reproducción es un evento natural del ser humano. Y a partir de los 12 años estamos regresando a las películas. ¿Cuántos de nosotros no tuvieron abuelas que se casaron a esa edad? Y que no pensaban, era decir, las casaban más bien o ya las daban en convenio de que te doy a mi hija y me das este terreno. Entonces vemos que todavía hay algunas prácticas tradicionales, entonces yo tengo que buscar, es por tradición, es por convicción, por conveniencia, por qué es el origen de las cosas que estamos viviendo. ¿Sí me explico? No nada más es señalar la problemática, eso nos queda claro que estamos viviendo una sociedad que está rota por distintas áreas, ¿no? Por distintas situaciones, la falta de oportunidades, la falta de trabajo, la falta de identidad, las oportunidades que las mujeres en este caso tienen. Bueno, ahorita, bueno, también vemos que viene como una generación, ¿verdad? Fuerte de mujeres empoderadas que van teniendo, nada más que precisamente dije la palabra hadas, que no quede todo en hadas, porque luego están las empoderadas, pero también están las dejadas, y están las divorciadas, y están las, violentadas, y están todas las hadas, también se va dando. Entonces, sí, e insisto, cómo desarrollar algo que ustedes sí puedan llevar a cabo para que no nos perdamos. O sea, fue muy claro lo que tú dijiste, voy a agarrar a 20 mujeres, perfecto. Eso es definir tu población, es uno de los rasgos cuando yo hago una investigación, ¿verdad? Para poder estar ahí y irlo midiendo. Ahora sí ya sé, trabajé con 20 mujeres, llegaron en esta condición, se aplicó la conferencia, tuvimos pláticas, hubo visitaciones, se les mencionó, etcétera, etcétera, y después del tiempo que se dé el proyecto, es los resultados que obtuviste. De las 20 mujeres, 3 fueron rescatadas, 3 se dieron cuenta, 3 lograron esto. Bueno, ya tengo un dato, ¿sí me explico? No es comernos al mundo de que creo que lo que hice va a resolver las cosas, no, no es así. Pero sí es darle con elementos muy claros cómo le voy a dar seguimiento y cómo voy a establecer ese modelo para que me pida a mí poder darle una respuesta y sobre todo de servicio. Recordemos que ahora vamos a meter la parte espiritual. La frase de la palabra de Dios dice que Él vino a servir, ¿sí? Y quien quiera ser mayor tiene que servir, ¿sí? Entonces nuestra situación como consejeros es cómo voy a servir a mi comunidad, a mi barrio, a mi territorio,
para que yo pueda incidir en esto. Y una cosa es servir y otra cosa es regalar las cosas. ¿Eh? No confundir también eso que elemento. Entonces, esto que se está pidiendo ahorita es por el trayecto formativo que ustedes están recibiendo. Pero a la larga, bueno, pues ustedes van a saber que al término de su formación, pues tendrán la oportunidad de tener su área de consultoría, ¿verdad? Dedicarse a través de ciertas instancias o de manera particular, o como también lo dijo ahorita el doctor Arturo, si varias están juntas, pues hacer un centro comunitario de consejería y que se sustente o que tengan recursos o que algo, ya sea un municipio, alguna instancia, el DIF, buscar escenarios que permita precisamente involucrarnos en esto. No esperar que, ahora sí, está bien que somos cristianos, pero no esperar que todo caiga del cielo. Él dice que lo que tú hagas, él lo va a prosperar. Y entonces, en ese entendido, vamos a ir buscando esa serie de elementos. ¿Ok? ¿Algo más, Carmen? Muy Con toda bien. confianza. Muchas gracias. Sí retroalimentó mucho y sí, tiene mucha razón en todo lo demás, la educación de las madres a los hijos, realmente es Sí. muy Y lo cierto. digo con mucho respeto, le digo con mucho respeto. Yo puedo decirte algo. La poca influencia de mis madres vivió, mis padres, vaya en conjunto, murieron muy jóvenes. Entonces yo una afectividad, claro que en esos recuerdos yo tengo muy claro que mi relación era más fuerte con mi madre que con mi padre. ¿Sí? El detalle está que muere primero mamá y entonces ahora sí me sentí, este, sin madre. Entonces, en ese vínculo, en esa relación, pues fue más difícil, ¿verdad? Aunque tuve la oportunidad de charlar mucho con él y me dejó una gran responsabilidad y no era de los mayores, ¿no? Entonces, vemos nosotros que en ese sentido vamos haciendo. De hecho, de los 7, que ya ahorita quedamos 5, ya partieron 2 con el Señor, pues creo que fui el único que decidió en la vida cristiana creerle y seguir a los pasos, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos una responsabilidad? Y luego de pronto veo al José, van a decir los grandes, ¿y por qué a ti? ¿Y por qué tú? Y bueno, así le quiso Dios y esto nos ha permanecido, hemos sido un eje, ¿verdad? Rector en la familia que se juntan o consultan, pero sin imponer nada. Entonces, eso es lo que se trata de cuando uno es consejero. No son mis aristas, no son mis pensamientos, sí nos sirve la experiencia que pasamos, pero si nos vamos a la sabiduría, de lo alto es cómo queremos vivir una vida plena. Pero por eso decía, no es lo mismo vivir con Dios que vivir en Dios, en Él, dejando que Él se muestre, ¿verdad? A través de lo que nosotros hacemos. Sí. Muchas gracias. Ok, muy bien. Ceci, Hola, buenas noches. buenas noches, buenas noches. Pues yo lo que he visto aquí en los jóvenes, la drogadicción y el suicidio, Sí, y hay entre ello entra la depresión por lo mismo de las drogas, y sí, porque hay bueno, me he fijado y casi la mayoría de los jóvenes buscan como el consuelo en las drogas y porque muchas veces los padres no les están tomando como atención. sí. Entonces, mm, nosotros, bueno, yo voy a un centro de rehabilitación Ujú, y, y hemos a compartir de la palabra, pero no sé, nos estaban diciendo varios jóvenes que se han querido quitar la vida. ujú, Entonces, eh, estuvimos trabajando, pero lo espiritual, sí, sobre el suicidio y buscar los medios eh, por el cual se quieren quitar la vida y varios jóvenes es muchos porque han sido abusados y, ajá, y otros porque sienten que su vida no vale nada. ujú. Ahora, antes, eso es tu detectar. Ya viste que hay una problemática y que a pesar de que les hablan y todo lo demás, pues pareciera ser que no se da. Entonces, primer rubro, todos los seres humanos, incluyéndonos a los que estamos aquí presentes, todos, de Ajá, alguna manera, nuestra vida está regida por un sistema de creencias y de carencias. Las carencias que tuvimos de niños
Y las creencias que nos inculcaron son las expectativas que yo hago de lo que quiero. Cuando esa realidad grabada en mi cerebro no coincide con lo realmente real, ahí viene el conflicto, viene la frustración, viene el enojo, la molestia, y entonces desencadeno. Ahora, cuando no se da esa visión de lo que pretendo y quiero, resulta entonces que baja toda mi energía, bajan mis pensamientos, toda mi identidad, mi autoestima, y entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Entonces, ¿cómo cambiar o cómo ayudar? Y nosotros a veces en la consejería nada más le decimos, y lo digo con mucho respeto, pero quiero que lo vean con esto. Ya nada más les decimos, Dios te ama, Dios murió por ti, todo. Sí, nada más que quién es Dios, yo no lo conozco. ¿Sí me explico? Y uno piensa Sí. que con decirle nada más la palabra va a ser como una varita mágica que va a resolver. No, entonces yo lo primero que lo tengo que llevar es que conozca que conmigo tiene una comprensión y un amor, que vea que sí es posible y que lo que yo puedo hacer por ellos es algo mayor, que no es por mí, sino por lo que ya vira y mora en mí, y cómo llevarlos a que tengan pensamiento. Entonces, ¿cómo los saco del estado depresivo o que no le encuentran sentido de la vida? Y en esa propuesta es cómo comenzar a trabajar con ellos. Entonces, tú ya tienes una gran oportunidad, porque tú ya tienes un nicho de una población ya cautiva que está en ese centro de rehabilitación. Es decir, entonces, ¿qué crees? Ya intentaste algo y cuáles están siendo tus resultados y ahora cuál podría ser tu propuesta. Y ahí es donde nosotros queremos intervenir o ayudarte, ¿verdad? Decirte qué sí se puede hacer con esos jóvenes. Ya tanto el doctor que ha tenido la experiencia de trabajar también en centros de estos de rehabilitación, y bueno, en algún momento lo que es mi expertise en el desarrollo de modelos o proyectos que tengan que ver incidencia en la intervención comunitaria, bueno, pues podemos ayudarte a facilitar ese proceso para que tú puedas hacer algo, pero que tú te prepares para cómo atender esa necesidad, ¿verdad? Esa sería Ajá. la propuesta, Cecilia, para que tú ya, te repito, tú ya llevaste, estás sembrando, es bueno, pero estás diciendo, los cambios no se están dando como aparentemente tenemos. Y a veces decimos, no, pues es que los tiempos son de Dios y así nos la quitamos muy fácil, ¿no? Porque los tiempos son de Dios. No, pero ¿qué estamos haciendo? Porque precisamente se habla un modelo de intervención. Para eso nos estamos capacitando, para ser precisamente portadores de esas buenas nuevas, de esas bendiciones, de esas promesas que se hagan realidad, no nada más en mi vida, sino en los que me rodean y aquellos que voy a ayudar, ¿verdad? Entonces, en esa propuesta, repito, tú ya tienes un nicho, tú ya tienes una problemática detectada, es nada más ahora, nada más decir, es qué sí podemos hacer, qué piensas tú que se pueda hacer para nosotros ayudarte a cómo diseñar ese modelo de lo que tú quieres hacer, y de pronto también cómo validamos el trabajo para que tengamos los resultados en el tiempo que se nos asigna, para que nosotros podamos entregar esas evidencias de cuál fue el resultado de nuestra propuesta o de nuestro proyecto. Pues uno de ellos sería el que, como usted dice, muchas veces no vemos el cambio en ellos porque vuelven a regresar al anexo. Muchos salen y a los 8 días, bueno, a veces hasta al siguiente día vuelven a lo mismo. Ujú. Entonces, yo a mí sí me gustaría ver el resultado de que ya ese joven pues ya no regrese, Sí, tenga una vida. exactamente. Entonces, ahí sería tu propuesta, cómo hacer tu proyecto, cómo le llamarías, cómo buscaríamos y bueno, diseñar las estrategias, ¿verdad? Ahora ya vas a tomar el papel y el rol del consejero, va a ser parte de tu responsabilidad. La intención de nuestro proyecto en esta noche es precisamente que ustedes sepan que vamos a acompañarles, pero queremos no hacer nosotros el trabajo, sino que ustedes con respeto, porque ustedes son los que van a vivir la experiencia de manera directa. Sí. ¿Sale? Ceci, ¿está por ahí alguien cerca de tu casa, ahí de donde tú estás ahorita contigo? Sí, mi ¿Sí? esposo. Sí. Ok. No, no importa que no salga en cámara, si quieres, ¿no? Nada más pregúntale y yo quiero pedirte que tú estires tu brazo derecho, lo estires así como me estás pudiendo ver, ¿sí? Ajá. ¿Ok? Lo estires y hagas fuerza para que él va a intentar, sin tampoco lastimar, nada más va a intentar bajártelo, tú vas a hacer Ah, esa, ¿sale? sí habla que tú vas a intentar bajarme el brazo sin... Tú lo vas a estirar. Mira, así va a estar estirado. Va a estar Ajá. así estirado, él va a intentar bajarlo
va a intentar bajarlo suave, un poquito, espérame tantito, todavía no. Yo primero ahí piénsale en esto. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Qué eventos de tu vida recuerdas con mucha alegría y contentamiento? Viéndose acá, viéndome a mí, viendo acá. Eso es. ¿Qué momentos de alegría y contentamiento tienes? No me los digas, nada más recuérdalo uno fuertemente, vuélvelo como a vivenciar, como a repetir ahí en tu mente. Y ahora sí, sin moverlo, sin voltear tú, sin nada, dile a tu esposo que puede bajar, si me escucha, que ya puede intentar bajar tu brazo y que sienta un poco la resistencia que tenemos. Ok, hasta ahí nada más. ¿Ya lo hizo? Muy bien. Baja tu brazo. Todavía vamos a repetir otro momento. Ahora, vuélvelo a estirar tu brazo. Pone la palma hacia arriba, estirado tu brazo. ¿Sí? Va a volver a intentar bajarlo, nada más que ahora estás enojada, molesta o triste. Un momento en el cual tú te has sentido de esa manera, enojada, molesta o triste, lo tienes ahí, qué es lo que pasa y qué es lo que sientes, trae ahí, ahora que haga intento de bajarlo porque estás conectada a esa emoción y se baja más fácilmente, ¿te das cuenta? Entonces, ok, ya, gracias. ¿Qué es lo que quiero mostrarte con esto? Precisamente que cuando el ser humano no tiene una expectativa de vida clara y precisa, su nivel de energía se baja. Y esto activa generadores que permiten precisamente tener la ilusión de, ¿sabes qué? ¿Para qué vivo? Entonces, si yo no atiendo la necesidad primaria de hacerlos sentir vivos y que encuentren una razón de vivir, pues lógicamente con hablarles bonito no va a pasar eso, ¿eh? ¿Sí? No es, ellos tienen que salir de ese desencanto, encontrarle un sentido a la vida y estarles diciendo entonces, antes de, repito, de estarles queriendo que repitan y que digan y que vean, no, ellos tienen que tener muy en claro, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de vida? Es que yo no pedí nacer, sí, pero si se te dio la oportunidad es ahora que tienes vida, es ¿qué vas a hacer? Muchos pueden tener esto, entonces comenzar a mediar sobre esas situaciones y ahora sí, después ya vendría la palabra de Dios que dice, ¿verdad? Sí, que los hijos son herencia de Él y que nos creó con un propósito. Tú tienes un propósito, pero va a depender de ti si se cumple o no. Para Dios es muy fácil, agarra otro. O sea, también tenemos que verlo, ¿verdad? No nada más es sobarle la espalda y no, tú échale ganas, tú puedes. Mira, Dios te ama, Dios te abraza. No, porque en muchas ocasiones a veces tenemos que llegar. Jesús encontró una de los mecanismos que él era la confrontación. También a veces tenemos eso. De hecho, en psicología tienen la terapia, ¿verdad? La terapia precisamente de la confrontación. La terapia de choque que le dicen de pronto. A veces los llevan a los que son así, los llevan a las cárceles y ahí, a ver, a ver, aguanta 15 días aquí, te van a tener así, ¿eso es lo que quieres? Esa es una terapia y pareciera para muchos muy difícil, pero se aplican. Ahora, hay que saber con sabiduría que no se aplica a todos porque tenemos los 4 temperamentos, tenemos estilos de vida diferentes, entonces ir viendo qué sí podemos hacer con respecto a los chicos. Entonces, tu intervención, ¿qué va a ser? El diagnóstico con esos chicos, de dónde vienen, cuál es la cultura que tienen los padres, cuál es la preparación o formación de ellos, son hogares sólidos o no son sólidos, cuál es la característica que tú estás encontrando y ahora sí, con base de estos datos, vas a sugerir qué se puede hacer, ¿verdad? Ya se ha hecho, hay un antecedente donde han tenido pláticas, donde se ha venido, donde se ha establecido, pero bueno, de alguna manera pareciera ser, salen, pero a que a los 8, 15 días regresan nuevamente y todo. Entonces, la propuesta que iba a ser va a ser de esta manera, se van a utilizar estas dinámicas, se van a utilizar esas otras estrategias y vamos a ver los resultados que se van a presentar durante este tiempo y así va a ser más o menos el desarrollo de tu propuesta o de tu proyecto. Ok, muchas, sí, está. ¿Va quedando claro? ¿Va quedando claro? Sí. Ok, muy bien, muy bien. No sé si está, pues ahorita es la única que está aquí. A ver, Pastora Angélica. Sí, buenas noches, buenas noches. Es Buenas muy interesante lo que estaba yo leyendo acerca del proyecto. Me noches. gustó porque nos impulsa a salir de las 4 paredes y empezar a servir ya como debe de ser en la sociedad, llevar los principios y valores de Dios a las personas y de verdad que es una muy buena herramienta. Lo que yo he visto aquí en mi comunidad es el abandono en la familia que trae como consecuencia, sobre todo
hablo de los hijos, Sí. ya sea primaria, secundaria. Yo me abocaría a la secundaria. Mi intención sería entrar a trabajar allí con este tema, el abandono en la familia, enseñando que algunas de las consecuencias de este abandono, pues es el abuso sexual y también la iniciación en consumo de drogas o alcoholismo. Ofrecer talleres tanto a los padres como a los chicos acerca de la autoestima, acerca de cambiarles la manera de pensar, de que sí se puede cambiar los modelos que llevan de generación en generación, estimularlos a comprender o aceptar, ¿verdad? Como una realidad en sus vidas, que sí se puede uno romper el círculo, romper el molde y empezar a tener una vida diferente, con dignidad. Claro. Serían herramientas, ofrecer talleres en las escuelas, a lo menos, no sé, una vez al mes, tal vez una con los padres, otra con los chicos, hacer encuestas. Primero yo haría encuestas entre los menores acerca de preguntas así bien precisas del abandono. A veces hay abandono emocional y no es que no estén hoy en día con el celular. Antes eran las comadres, ¿verdad? Pero hoy en día el celular de veras se gana el premio. Está la mamá, pero no está, ¿verdad? O los chicos están solos por la necesidad económica también. Entonces, hacer encuestas acerca del abandono que sufren, ayudar a romper moldes, ¿verdad? Con valores y principios, aunque no mencionemos la palabra Dios, pero están ahí en la Biblia, y darles talleres para darles herramientas tanto a los padres como a los hijos de que sí se pueden cambiar los moldes y que sí pueden tener una vida digna muy diferente a la que habían llevado. Ese sería mi propósito. Y nada más ahí en función de eso, que está muy interesante, nada más ahora pensar cuánto tiempo que es que se requiera para eso y de cuánto serían los espacios de esos talleres o de esa formación, porque también habría que ver cómo los vamos a utilizar, ¿verdad? Si lo estás haciendo en una secundaria, pues recuerda que no va a ser fácil que te den un espacio amplio como para atender esas cosas. Entonces, ¿cómo hacer la mediación para que tu proyecto pueda tener incidencia y pueda favorecer? Y en el corto plazo, a pesar del mediano, cómo van a ser esos resultados que vayan asegurando que lo que tú estás realizando, pues sí va a ser un impacto, ¿verdad?, de trascendencia en esa problemática que ya se diagnosticó o que ya se estableció por la falta del apoyo familiar, ¿no? Yo pienso que una de las herramientas que se pueden ocupar, o cómo se puede decir, un canal, sería, no sé, que de parte de la universidad me dieran algún documento donde ¿cómo se dice?, conste de que soy alumna y de que me están poniendo esta tarea. Y para Sí. que me den Yo creo que le haríamos como nosotros lo hacemos con las escuelas normales, ¿verdad? Que se mandan precisamente y llevan un documento, una constancia donde para validar sus aprendizajes, ¿verdad? Ahora lo llevan a servir a la comunidad haciendo un proyecto, ¿verdad? De impacto y en la misma donde estarían haciendo esto y esto, ya se pondrá esto. Yo creo que así como quiera, pues ya como le hemos dicho, queda grabado. Y en lo particular, pues yo hablaré con el doctor Arturo para que quien lo solicite y lo tenga, porque es una institución, pues lo puedan ver, ¿no? Pero sí, yo creo que sería un buen me gustaría aspecto. hacer eso con el DIF, o sea, ir con el DIF para que el DIF me avalara y me Sí. pudiera abrir las puertas, ¿verdad? Ya yo pudiera ir con, no sé, con esa constancia y con un escrito del DIF en donde, no sé cómo diría, que me están aprobando como para que yo pueda hacer estas prácticas y ya planearlo con el director o directora. Me imagino que pudiera ser una práctica como de bueno, ya estamos en octubre, como octubre, la mitad de octubre, noviembre, no sé, sería ver octubre, noviembre, diciembre, es casi medio mes, enero, como hasta enero, febrero, más o menos, unos 4 meses de aplicar esta práctica. Sí, exactamente. Entonces,
insisto, ahora ya surgió ahí una propuesta de un modelo donde tú tendrías que diseñar, o dentro del diseño va un apartado que le llamamos el cronograma. Entonces yo voy a tener que hacer dentro de este modelo y decir, si estoy empezando con este módulo, mi cronograma es que la primera semana del mes de, por así ponértelo, de noviembre, va a ser mi diagnóstico. La segunda semana voy a recopilar información y voy a investigar fuentes que me permitan esto. La tercera semana, o sea, hacer la calendarización en una agenda, en un cronograma que te permita ir siguiendo, que hay tres grandes momentos. La captura, consolidación de información, el procesamiento que le doy y después los resultados y evidencias. Son tres grandes momentos que se hacen en ese diseño, pero repito, el que en este primer momento de acercamiento no estarán solos, no estarán solas, estaremos a la par, tanto el doctor Arturo como un servidor, apoyándoles, ¿verdad? Para irle dando directriz y forma para que su estudio el día de mañana pues pueda estar hasta registrándose, ¿verdad? Como una práctica asertiva, como una práctica de realmente que pueda servir como un modelo para que en otras latitudes o en otras regiones, pues se pueda dar, porque es muy común, parte de lo que nos están diciendo, la problemática que se da, es una problemática que prácticamente en la sociedad entera se está presentando, en cualquier latitud que estemos hablando, cualquier estado, municipio, colonia o región, básicamente esto nos está atrapando realmente, porque hay una generación muy grande ahorita de jóvenes y adolescentes, pues que están viviendo esa situación, que quizás algunos de nosotros no las vivimos, la ruptura y separación o la desintegración de la familia a los niveles que ahorita están viviendo ellos. Así es. Gracias. Muy bien, gracias, 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 gracias. ¿Quién más está? Cintia, Norma. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cintia, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Bueno, yo concuerdo con Ceci, porque como somos del mismo estado, entonces creo que una de ¿Dónde las está, grandes perdón? problemas, Aguascalientes. Aguascalientes, muy bien. Ajá. Entonces yo creo que una de las grandes problemáticas pues es entre el suicidio y el consumo de drogas. Entonces, de hecho, por parte también de nuestra iglesia, estamos trabajando con un centro de rehabilitación. Ujú. Entonces, yo creo que ya de ahí pues saco pues mi proyecto. Y Claro. ya escuchando los métodos y cómo puedo hacerlo y formarlo, pues ya mucho mejor. Ok, cualquier situación de esa, le repito, estamos hablando. Entonces, ya con estos elementos, ustedes tienen que tener lo que nosotros le llamamos los registros o parámetros duros. Es decir, en México, y me voy dando, en México, los niveles de suicidio en los adolescentes entre los 13 y 17 años, o sea, tengo que cerrar, ¿sí? Ese es otro, delimitar, sí que rango, porque cuando digo jóvenes, imagínate, de los 12 a los 29 años se considera joven uno Ujú. y algunos hasta los 60. Entonces, somos adolescentes, nomás se cambia una palabra, pero hay adultos que se comportan todavía como adolescentes. Entonces, la idea es que tú tienes que cerrar, sin inscribir igual, ¿verdad? El consumo de drogas y suicidios entre los jóvenes de los 12 a los 15, de los 13 a los 17, o sea, tener un rango de edades, cerrarlo. No podemos hacer como que para todos. No sé si me voy explicando. Y ya con base en ese dato, tú decir, bueno, ahora, dentro de ese rango, ¿cuáles son los datos que se tienen, verdad? De datos del INEGI, datos de la Fiscalía, datos del DIF, datos de todo lo demás que te vayan dando referentes en cuanto a la posibilidad de que estar aquí. Y entonces se está enmarcando que en una población el 0.01% de los jóvenes entre los 13 y 15 años tienen un desencanto donde no le encuentran un sentido a la vida y tienden a dos caminos, o el suicidio o el consumo de drogas. Para tal efecto, ¿verdad? Como parte de la formación que estamos recibiendo, analizamos y lanzamos el primer proyecto, que es dar esto, esto y esto y esto, capacitar, llevar, generar talleres, llevar charlas, tener a un especialista, dar pláticas motivacionales, o sea, todo lo que tú tienes que ver va a ser durante 3, 4, 5 semanas y al término se aplicará, ¿verdad? Nuevamente un test donde veremos los cambios tanto fisiológicos como actitudinales, como procedimentales de los chicos que estuvieron en este proceso del proyecto y que validaron, ¿verdad? Todas las estrategias que cumplieron también con todos los sentidos y ahora se les va a dar seguimiento durante tanto tiempo. Más o menos sería la propuesta de trabajo que ustedes deberían desarrollar. Ok, muy bien. Gracias. Ok, al contrario.
Espero que la charla también le vaya sirviendo al resto, ¿verdad? Que no, me estoy tratando de poner ejemplos de acuerdo a a la visión de lo que ustedes, con respecto a lo que ya fueron viéndose, pues hay varias problemáticas, ¿verdad? No centrarnos nada más en una, creo que hay muchos factores que se están dando en ese sentido. Creo que me falta Norma nada más, ¿verdad? A ver, Norma, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, Norma. Bueno, pues yo también soy del estado de Aguascalientes. De hecho, también me congrego en la iglesia donde está Cintia. Y pues también, como decía, estamos trabajando en un centro de rehabilitación Ajá. sobre las adicciones. El suicidio también es muy problemático aquí en Aguascalientes. Ujú. Pero algo también que he visto por medio de este centro es que las familias son divididas por causa de, y a veces veo la desesperación de la familia al ver a su familiar en esas condiciones. De Ujú. hecho, me tocó el domingo que una mamá de uno de los chicos de ahí del centro se acercó para ver si podía darle consejería a su hijo porque pues yo la vi muy preocupada porque realmente ya tiene 6 meses ahí el chico y le comentó que pues que él saliendo iba a seguir en las mismas, o sea, iba a seguir con su problema de adicción. Entonces, Ujú. yo creo que también es enfocarnos también en la familia, en los papás, porque también ellos necesitan esa ayuda. Exacto. Entonces, ahí sería como complementar este apartado. Pero como repito, en este trabajo, con respecto a los chicos que ya están en unas condiciones como están en los anexos o en los centros de rehabilitación, ellos, su ruta neuronal, hablando biológicamente y fisiológicamente, está establecido ya la pérdida de un sentido de vida. Entonces, tenemos que vernos, no sé si ya les tocó ver, analizar lo de Víctor Frank, ¿verdad? Sí, encontrarle un sentido a la vida tenemos otros documentos, una vida con propósito, tenemos a otras cuestiones, pero lo más importante es saber cómo quitar de ese concepto o sacar de ese estado a personas. Precisamente hace algún tiempo, de alguna manera, se trabajó con algunas personas con ese sentido y gracias a Dios, pues se dio adelante. Y esto también les digo, guarden, dice que guarda tu corazón. Habrá cosas cuando tú intervengas y que no van a dar los resultados que queremos, pero nosotros no tenemos el control de las situaciones. Es la voluntad de Dios la que va a operar, entonces tampoco quitarnos el sentido de culpa que creemos que ahora ya somos consejeros y que bueno, vamos a rescatar a todo el mundo, pues no, porque eso es una carga que a veces nos lleva también a nosotros y estamos hablando, cuando no lo logramos también nos llega la frustración y hay gente, ustedes pueden saber y conocer, gente que ha estado mucho tiempo en una iglesia y que de pronto se separa y dices tú, no puede ser si tenía tanto tiempo, pero era una falsa expectativa lo que lo estaba manteniendo ahí. Entonces tenemos que tener también muy en claro, ¿verdad? Que nuestros proyectos no significa que van a ser la panacea y que van a dar respuestas siempre a todos los modelos que están teniendo ahí. Por eso es importante que dentro de ese trayecto que ustedes están formando, que los ha ido confrontando, es que tú estés bien. Hay una frase que dice, mientras tú estás bien, todo va a estar bien, ¿verdad? Pero si en tu desarrollo interior no está bien, pues tenemos que negociar y mediar, ¿verdad? A poder tener ese equilibrio entre el concepto de la vida, ¿no? Una frase muy importante que dice la palabra, nos habla, ¿verdad? Que dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿En dónde? En la tierra. Cuando nos está hablando de tierra y cielo, nos habla del interior y del exterior. Entonces, nosotros tenemos que hablar mucho acerca de nuestra mente. Uno de los factores que en lo particular Dios ha depositado es cómo tenemos de nuestra mentalidad las cosas, cómo comprender la palabra para poderla hacer viva. Nosotros pensamos que nada más a veces o parafraseamos las cosas o lo decimos y por sí mismo tiene, sí, pero eso es lo escrito, realmente el original no fue como tal. Entonces, entender lo que Dios nos quiso decir es ver la figura de Él, no nada más el fondo, sino qué es lo que hacía, cómo le hacía y cómo daba esas respuestas. Y entonces, ahora sí nosotros, mirándonos a espejo, poder ver qué tan cercano me estoy poniendo acerca de lo que voy a transicionar para que ahora sí mi efecto, mi presencia, que lleva la esencia, pueda transformar el ambiente y tocar
a otras personas, ¿verdad? Ese es lo más importante porque lo queremos resolver, repito, como con recetas. Vamos a darle esto para quitarle aquello, y no es así. Sino nuestro ejemplo debe de abrazar, debe de convencer por sí mismo la esencia de ser en las cosas que nosotros vamos. Yo no he estado trabajando directamente, me han invitado. Yo sí quiero decirles que como muestra, y no para vanagloria, sino simplemente decir que sí pasa. Gente que llega renuente, o sea, ¿por qué tenemos que venir a este curso? ¿Y usted qué viene? Y así me cuestionan y todo. Y yo con paciencia los voy trabajando, los voy haciendo, les pongo las estrategias, les doy las dinámicas, y al término nunca falta el que se siente y está llorando y quiero que le ayude. ¿Cómo le hago? Yo es que yo no puedo, le he intentado solitos, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Ya lo único que les digo es, ¿tú quieres? Tú puedes. ¿Estás dispuesto a pagar esto, sí o no? Porque tampoco es decir, sí, vente para acá y vas a ver que conmigo, no, 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 o sea, aquí tenemos que hacer el compromiso y la responsabilidad. Entonces, en esta mediación, en este trabajo, es importante, como bien lo dijiste también, Angélica, ¿verdad? La oportunidad de salir y realmente probarnos lo que estoy recibiendo, qué tanto me está ayudando también a mí y cómo yo puedo ayudar a otros. Que eso es lo más importante, porque si yo no estoy bien, de ratito, repito, vas a salir con alguien que te gritonea, que te dice que te ningunea, y usted cree esto, y usted cree aquello, y bla, 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 y va a sentirte mal, y en lugar de arreglar uno, nos desarreglamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto es algo importante poder tener y entender que todo este manual que se les compartió, pues vienen algunos principios básicos de algunas instrucciones, vienen algunas sugerencias, viene la intervención de cómo analizar algunos videos. Y bueno, les hemos dicho, y creo que se lo ha repetido el doctor Arturo, que este sistema de enseñanza que nosotros vivenciamos a través de este instituto, pues es la parte de la andragogía, que significa que es responsabilidad de cada uno de nosotros como adultos también preguntar, investigar, ver, ¿verdad? No nada más esperar la clase de cada semana a semana y la intervención de uno, sino que esto es un modelo que vamos a tener. Y por otro lado, que también se les ha dicho, algunos de ustedes tienen ya nuestros teléfonos y todo. Cuando haya una necesidad particular, pues estamos para servirles, ¿verdad? Que se extienda esa confianza. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles son las? Compartir. Ahorita me da gusto que dicen 3 por lo menos están de Aguascalientes. Insisto, y trabajan o están cercanas en la misma iglesia, ¿cómo pueden hacer y cómo pueden ayudar? Perdón, para poder hacer, se puede hacer un trabajo colaborativo, no necesariamente individual. Decía el doctor Arturo, ¿verdad? También se puede hacer un trabajo colaborativo y poder hacer una intervención fusionando, ¿verdad? Los sistemas de lo que ustedes pretenden que alcanzar. Y si te trabajas sobre un modelo, sobre un centro de rehabilitación, es qué hacer, ¿verdad? ¿Qué tener? A veces pensamos que son muy buenos los anexos o los centros de rehabilitación, pero luego a veces también se pierde el enfoque, ¿no? Permiten y tienen, y muy poca gente se dedica o lo tiene establecido el basarse en principios morales y valorales o de la palabra de Dios, y nomás lo quieren hacer como una parte de tener una AC o tener un registro o recibir los apoyos que se dan a esas instancias, y no tanto interesados por lo que, como diciendo, el que se va a sanar, se va a sanar, y el que no, pues ahí le vemos a ver cuánto tiempo lo aguantamos. Entonces, de esto se trata, de que seamos conscientes de que qué tanto nosotros podemos ofertar y dar servicio con lo que hemos sido formados en todo lo que nosotros vamos teniendo, y poder hacer esa intervención, como bien decíamos ahorita, saliendo y ofreciendo en el contexto de la comunidad qué posibilidades tengo yo de poder ayudar e incidir en una problemática que hay. Hay miles. No nos cerremos y tampoco nos sintamos mal, hay muchísimas, pero la idea era cuáles son las que tú ves y cuáles son las en las que tú crees que sí puedes hacerlo, porque se trata también de esto. No es de agarrar cosas que no nos corresponden, sino simplemente hacer lo que creemos por lo que estamos formándonos. Es decir, ¿para qué está siendo consejero? Yo sería la primera pregunta. A ver, no sé si Angélica, que pues hemos tenido la oportunidad de convivir más cercano a veces o más de cerca. Angélica, ¿para qué tú te estás formando como consejera? ¿Cuál es tu visión personal? ¿Cómo tú te ves? Bueno, yo creo que Dios, dice la escritura, pone el querer, produce el querer como el hacer. Desde que me convertí, me han llamado mucho la atención. Yo ignoraba que existía la palabra consejería, pero Dios me ha llevado, perdón, a temas
a comprar libros, a aprender de consejería sin yo tener una idea de qué eso era. Hace 38 años me convertí por la gracia de Dios y Él me ha llevado y me ha llevado. Incluso hubo un tiempo en que la gente se me acercaba y me platicaba sus problemas, pero yo decía ahí dentro de mí, ¿por qué me los platican a mí? Yo los mandaba con sus pastores, ¿no? Es que no me ayudan, es que esto. Entonces, Dios me ha llevado y de verdad que para mí lo que me mueve es ayudar a las personas, sobre todo a que conozcan a Dios de una manera profunda y cómo aceptando la ayuda que Dios nos da, no con religiosidad, sino con conocimiento y práctica de la palabra y que sí produce y ver el resultado. Yo lo veo en la consejería. Gracias a Dios tengo unos años dando consejería y veo, para mí esa es mi satisfacción. Ver gente cómo va sanando, pero porque van poniendo en práctica los valores y principios, las formas como Dios nos dice que se van a sanar las cosas. Sé que no es mucho trabajo, pero yo como me veo, yo me quiero, la verdad, no me quiero comparar con un psicólogo porque no me gusta compararme. Tampoco creo que voy para allá, ¿verdad? Creo que mi formación ha sido consejera, pero yo como me veo como una persona que soy oportunidad para otras, para que salgan adelante y que puedan cambiar, así como Dios lo hizo conmigo, cambiar su manera de ver las cosas, que sí se puede ser mejores personas y sí se puede romper con muchos hábitos malos, con tormentos en la vida. De verdad que para mí mi satisfacción es esa, ver a la gente sonreír, ver a la gente que ha sido liberada. Es también muy, muy hermoso. Aunado a esto, Dios me ha enseñado la liberación, que yo ni me la esperaba. Entonces, es otra herramienta más. Híjole, Claro. hay mucho que dar, la verdad, hay mucho que dar. Sí. Y bueno, a ver, Rusbe. Yo porque estoy asistiendo a una iglesia y también quiero ayudar a las personas que salgan de la situación en la que yo también algún día estuve. Yo también poder ayudarles y prepararme para hacerlo bien, ¿no? Porque un ciego no puede ayudar a otro ciego. Primero Dios, pues en su nombre, ahí tengo que capacitarme más para ayudar. Exacto, pero aquí vas a ver que en el trayecto de esa formación, pues bueno, ustedes van a ir aprendiendo precisamente esto y te vas a dar cuenta que no eres la misma que iniciaste ya ahorita. De cuando tú dices ahora sí, cuando diste el sí a esto, ahorita ya te diste cuenta que estás descubriendo cosas que quizás ni siquiera te imaginabas que tú podrías ser capaz de hacer, ¿verdad? Entonces, qué bendición que vamos tomando, que esa es la certeza, es decir, la convicción de que podemos hacer cosas, pero que entendamos que ya no es por nuestras fuerzas, sino por lo que mora o se comienza a instalar dentro de nosotros o a despertar para que sea mostrado hacia el mundo, ¿verdad? Que es la esencia precisamente de Cristo en nuestras vidas para poder servir, para poder ayudar a otros, pero repito, siempre sanando primero lo nuestro, porque si no, después nos conectamos. Te va a comentar alguien y, por ejemplo, tú que estás viendo que las jovencitas y que tiene esto y que tiene aquello, y vamos a empezar, ¿verdad? A decir, híjole, yo también, híjole, y te vas a enganchar en la emoción y en lugar de ayudarle, están las dos llorando, ¿verdad? Tratando de dar. Entonces, tenemos que mostrar esa fortaleza, pero necesitamos estar bien para que esto no nos, dijo el Chapulín, ¿verdad? Que no cunde el pánico y que no nos vaya a soltar después de su mano. ¿Alguien más? Norma, Carmen, Cintia, Cecilia, ¿quién nos comparte algo de ese sentir, de cómo se ven ustedes o qué les llamó la atención en su formación? Porque de aquí vamos a ver que parte de esto van a ser esas problemáticas, como bien decía ahorita Ruthbe. Nosotros hemos sido también de alguna manera víctimas en algún momento de nuestras vidas de algo, ¿verdad? Que nos limitó, que nos orientó, que nos orilló. Ahora sí que nos hizo cautivos por experiencias y cómo
sacudirnos ese polvo, dice la palabra, cómo sacudirte ese polvo, cómo quitarte esa cadena, cómo quitarte esa liga que no te permite desarrollar todo tu potencial. Y entonces cuando yo puedo hacer esto, quiero ayudar a otros. Y una manera de servir, de ayudarnos es servir. Al servir te va a dar esa fortaleza, el servir te va a dar algo, pero necesitas estar muy sólido y muy firme en tu fe y en tu creencia y en tu formación y en tu identidad como tal para que tú puedas hacer precisamente un transformador de vidas, ¿no? Esa es la palabra interesante. Por eso el instituto se llama Red Trascender. ¿Cómo trascender en la esencia del ser haciendo lo que es el llamado y propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros? ¿Ok? Norma, Cecilia, Carmen, ¿hay alguien ahí? Ok, yo. Adelante, Norma. Bueno, algo que decían mis compañeras, yo creo que sí, a mí también me llamó mucho el servir, el ayudar a las personas, porque como decían, yo la verdad fui una persona muy depresiva, y a veces no tenía con quién platicar, Ajá. no hallaba como el camino a, me consideré una persona que no tenía identidad, pero cuando conocí a nuestro Señor Jesucristo, me dio esa identidad como hija. Entonces, yo creo que el escoger esta licenciatura y aprender me va a ayudar a conocer más para poder ayudar más de lo que yo también hubiera esperado de una persona. Ajá. Entonces, Te pregunto con mucho respeto, Norma, ahora que ya tú experimentaste izquierda y derecha, es decir, estar en un estado y salir de él, ¿tú quisieses regresar a un estado pasado? no, ¿Eh? Y descubriste en tu trayecto de transformación, ¿verdad? ¿Qué fue lo que originó esa situación? sí. ¿Ok? ¿Qué tanto te sigue afectando? Mm, sí, sí, siento que ya he tenido, o sea, ya tengo una mejoría, ya no me afecta tanto. Lo que a mí me afectaba mucho era ay, es que fue una persona muy rechazada. Sí, Entonces, eso me afectaba muchísimo. claro. Pero lo que voy es que recuerda algo. Recuerda que nosotros somos tres entidades: cuerpo, alma y espíritu. Alma y espíritu. Ujú. Ok, ok. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, El cuerpo lo compone la carne. El ajá, que peca, el que se enoja, el que se emociona, es el cuerpo, no es ajá, el espíritu. Entonces, tenemos que entonces acrecentar nuestro espíritu, ¿verdad? Para que sí, el espíritu ya no puede ser ofendido, el así espíritu es. ya no puede ser rechazado, el espíritu, Ujú, el que se sigue sintiendo en la carne. Entonces, dice en la palabra de Colosenses, ¿verdad? Que dejémonos o alejémonos de las cosas terrenales. Y entonces ahí te vas a fortalecer precisamente al verte. Por eso es importante la pregunta: ¿para qué estás haciendo la consejería, verdad? Entonces, necesitas tú restablecer ese proceso para que no haya vestigios, sino más bien que te quede la experiencia para poder, con esa experiencia, poder ayudar a otras personas que transitan por esa situación en la cual tú te sentiste en un momento determinado, pero hoy por hoy ya sabes, ya conoces y ya determinas de manera consciente que es por el amor que hizo Jesús y que ahora vive en nosotros, el que nos fortalece. No ajá, es porque yo lo diga, sino porque finalmente es algo de una promesa escrita en que en la medida que cuando estamos los justos recibimos esa posición, dice que nos da poder, amor y dominio propio. así es. Ujú, ¿Verdad? sí, Entonces, pues te sí, felicito y gracias, Norma, y sigue trabajando sobre esas áreas, ¿verdad? Para que tú ahora sí, con toda la libertad consciente, puedas decir, como un día yo lo dije, el quedarse huérfano es algo difícil y complejo, pero finalmente Dios nos da la fortaleza. A mí me convirtió en una palabra que está escrita en el libro de los Salmos, donde te dice: si padre y madre te dejaran, ¿verdad? Yo me voy a convertir en ese sentido de tu padre. Cuando yo así entendí esa es. palabra, fue la que impactó mi vida. Dejé de estarme sintiendo rechazado,
sin importarle a nadie. Si lo hacía bien para que todos me vieran, quería agradarle siempre, entonces dejé de hacer eso y lo pude conocer. Cuando conozco a Dios, repito, fue a los 25 años, ya casi 40 años No. atrás, pero de 25 al 40 hice, ahora sí que mejor no platico. Fue hasta entonces que volví a retomar, después de 15 años volví a retomar esto, y en 15 años que él ha estado sirviendo, de alguna manera, cómo nos ha transicionado. Pero recuerdo todo lo que pasé y me sirve para platicar con jóvenes, para platicar con generaciones, para motivarles y decirles que tú te puedes esperar y lo puedes hacer a tu manera, pero si quieres acelerar las cosas que Dios ya tiene preparadas, pues es nada más que sigas en obediencia y sujeción a un modelo. Y esto es lo que nos va a transicionar. Y yo, una de las pláticas que espero te sirva en ese modelo que están haciendo es precisamente cómo encontrarle un sentido a la vida. Cómo encontrarle un sentido a la vida. Y eso es algo bien importante. Mientras a veces al ser humano no le encuentre un sentido, podemos hacer muchas cosas. Nos volvemos activistas. Voy y hago, participo y todo, pero sigo sintiendo un vacío. Pero cuando le encontré el sentido de ayudar, como para mí ahorita es esto, tengo un sinfín de actividades y ahorita me habla Arturo y me dice, apóyame en esto. Para mí enseñar es una motivación. Siempre estoy en esa expectativa. Estoy esperando como niño chiquito que me diga que voy a estar. Y así lo estoy. Cuando me dice, ¿vas a participar? Me emociono todo y ando corriendo. ¿Y qué voy a decirles? ¿Y qué voy a trabajar? Y ahí ando para arriba y para abajo. Y esto es, porque para mí ha sido ese sentido, ¿no? Encontrarle ese sentido a la vida. Por eso es importante que ustedes en su formación, el haber decidido ser consejeros, el estar, esta formación de trayecto, les permita precisamente ahora poner a prueba. Y creo que este modelo de hacer un proyecto comunitario o de ayuda o de intervención les va a consolidar mucho más todavía esa convicción que ustedes decidieron en un día poderse formar como tales. ¿Ok? Bien, a ver, ¿quién más se anima? Dale, Norma, perdón. No, le piqué sin querer, perdón. Okay, perdón. Adelante, Ceci. Ay. Híjole, pues a mí de primero sí fue así como algo que yo lo veía muy, ¿cómo le podría decir? Muy imposible porque a mí me daba hasta miedo hablar así por el micrófono o mostrar mi cara o no sabía ni qué hablar. Y el Señor pues me fue sanando esas áreas y restaurando pues también mi vida porque como usted dice, no podemos dar algo que no hay en nosotros. Entonces, yo lo tomé primero para sanarme a mí y creyendo que podría ayudar a mi familia, ¿verdad? Pero Claro. ya cuando nos dieron el tema de que nosotros no podemos consultar a nuestros familiares, pues dije, pues ya, bueno, yo no los puedo ayudar, ¿verdad? Pero primero con que sane yo para poder ayudar a las demás personas. Yo ya iba al centro de rehabilitación, pero de todos modos yo un día le oré al Señor y le dije, Señor, ayúdame, capacítame para poder ayudar a esas personas, pero que se sanen totalmente, que seas tú, pero a través de mí. Y ya se dio lo de trascender y ahorita para mí ha sido como una bendición porque me hace que salga de mi confort Así y es. entonces para mí es una bendición trascender y mi anhelo es pues ayudar a las personas, servir a las personas en lo que yo pueda. Eso es mi anhelo. Y ahora vas a descubrir, y te lo digo, pues ya aquí está, pero te les decía yo con mucho respeto porque pues ya tengo ratito de conocer a los pastores, al esposo y a Angélica.
y ellos han tenido la confianza y yo les digo también al resto, ¿verdad? De hablarnos. No sé si lo recuerdas, Angélica, ¿verdad? Algunas consultas, alguna forma. Entonces, Cecilia, que tú veas que aquí está una comunidad, que aquí estamos nosotros como tus asesores para darte cierta orientación en lo que es tu formación y que tú salgas más empoderada de lo que Dios tiene para ti, que lo puedas descubrir y que si en algo tú has percibido también dentro de tu contexto, es decir, en la parte de la familia, pues aquí vemos varios que te podríamos ayudar, ¿verdad? Que nos canalice. Te voy a decir que hay algunos que sus hijos nos dicen, oiga, podría platicar con ellos y yo te puedo decir, pero aquí viene de que te nazca a ti y que tú vas a ver, la misma dirección del Espíritu te va a hacer que tú con quién hables y con quién le puedas pedir un consejo. Y no necesariamente nosotros nada más, sino está Angélica, está Carmen, está Ruth, está Norma. Tus mismas compañeras de aquí pueden darte algún consejo sabio porque Dios se vale de todo. Sí, no, inclusive ya lo puso el Señor, ocurrió algo en la familia y ya mis hermanos me decían, pues tú, le digo, no es que yo no puedo a familiares y puso el Señor a Normita, o Ah, sea, sí, qué bueno, qué bendición. Y te das cuenta, ¿verdad? Que eso, precisamente también de esto se trata esta comunidad, de que tengamos la certeza de que, ok, hay algo cercano. ¿Por qué? Porque la familia siempre vemos a la historia, a través de la historia de la humanidad, los problemas son en el interior, surgen de las familias, de la gente que más queremos. Entonces, siempre le van a hacer caso al de afuera. Y dice uno, yo ya les dije eso 1000 veces, y nada más que viene un extraño y les dice, y ya, oye, qué bonito habla, ¿verdad? Y ya, se quedaron con eso. Entonces, por eso es intención también de saber que nosotros tenemos, por eso la intervención como consejeros, el saber que nosotros nos convertimos en unos mediadores, en una intervención de familia y comunidad que podemos hacer, pero sí con esa sabiduría que nos dice, no atendamos nosotros los problemas directos, porque la familia siempre te va a ver, tus hijos siempre te van a ver como mamá, nunca te van a ver como su consultora o terapeuta. Aun cuando seas la persona más capaz y empoderada, nunca te van a ver con eso, ¿no? Entonces, el poder ayudarnos es algo también interesante. Entonces, también esto puede ser base del trabajo que ustedes hacen y bien decían, ¿verdad? Cómo trabajar con los padres de familia para hacerles notar que como padres, cuál es la labor que tienen cuando hay una situación de esta que están pasando sus hijos y quitarles el sentimiento de culpa. Muchos padres por vergüenza y por sentimiento de culpa no lo reconocen, ¿verdad? Que de alguna manera soltaron en algún proceso del camino la guianza y la responsabilidad y se sienten mal consigo mismo. Entonces, ¿cómo también liberar de esa culpa a esas personas para poderles ayudar? Porque también sí, depende mucho de eso. La sí, sanidad es integral. Recordemos que hay una frase que dicen algunos otros que practican este tipo de terapias o consejería, las constelaciones familiares. O sea, quiere decir que todo lo que yo hablaba ahorita de energía está ahí. Si yo arreglo a uno, pero no se arregla la familia va a absorberlo de nuevo, invariablemente. El contexto lo va a absorber. Tiene un impacto el contexto de aproximadamente el 70% de influencia en el desarrollo del ser. Entonces, ¿cómo ayudarles para salir de esa situación? ¿Ok? ok, muchas gracias, Al contrario, Ceci, felicidades por esa decisión y convicción. gracias. Ven, Cintia. Ok, en mi caso es un poco diferente al de las demás porque, para empezar, yo ya no quería estudiar, ya no quería saber nada de estudios. Ah, Entonces, cuando nos dan como los programas o el plan de estudios en la congregación, me llama la atención, pero solamente fue como de, ok, solamente pues voy a preguntar a ver cómo lo manejan y hasta ahí, ¿no? Entonces, como yo vengo de un hogar pues un poco disfuncional, como que desde ahí ocurre todo. sí. Entonces, primeramente me llama la atención la carrera, después pues veo los conflictos, los problemas en mi hogar y después como que el Señor estaba así como en un punto medio donde me decía, ándale, ándale, es que es para ti la carrera. Entonces, después llega como que la confirmación y pues no, ahora sí que aquí estamos obedeciendo el llamado. Ah, muy bien, muy bien. Y qué interesante, sobre todo, y gracias por compartir ese anhelo y ese deseo, y te das cuenta que redescubres. Pero la idea es que no es que no tuvieras, sí te descubriste que no es la que no tuvieras ya querer las ganas de estudiar, sino que algo en ese proceso de formación fue lo que quitó el gusto
o la motivación por seguir alguna carrera, pero todo es válido. Hoy por hoy sabemos que no son los grados académicos, hoy por hoy también sabemos que son los espacios que nos sirve, pero también sabemos que este tipo de formación hoy tiene una validación que nos permite precisamente el día de mañana poder ejercerla con esa libertad y pueda también ser parte de nuestro diseño de vida, ¿no? Claro, de hecho, mi plan ahorita a futuro, como yo me veo, es terminar pues mi licenciatura e iniciar en una institución aquí en Aguascalientes y ya de ahí pues irme abriendo camino, primeramente Dios. Adelante, adelante y claro que se puede. Gracias, Cintia. Carmen. Ándele, ya apareció de nuevo. Otra vez yo. Eh, Adelante. Pues realmente yo empecé a estudiar la licenciatura, ¿no? Porque me gusta aprender, conocer más. em, y siempre he tenido esa inquietud, ¿no? Que dentro del cristianismo hay más cosas que podemos hacer para ayudar a las personas, ¿no? No Claro, solamente lo que se aprende dentro de la congregación, porque a veces pues sentía que no era suficiente, ¿no? Yo siempre decía, llega una persona con problemas en su casa, un alcohólico o una persona con problemas de adicciones, de drogadicción, digo. Llega a la ujú. iglesia, se ora por él, se le habla de Dios, se va a su casa y ahí quedó, ¿no? Se vuelve a fumar otro de esos y vuelve a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Para él. Claro, ¿no? Entonces, como el resto de mis compañeras, ¿no? El poder ayudar a las personas, el poder hacer algo más por ellos. Como usted decía hace rato, decirles Dios te bendiga o Dios te ama no es suficiente, ¿no? Para las personas. A mí me gustaría en un futuro poder enfocarme en los niños, en los problemas, pues como les comentaba, ¿no? Aquí en donde yo vivo, pues hay muchos problemas de violencia familiar debido al alcoholismo, a la drogadicción, a padres jóvenes, a escasez económica. Entonces, son niños que realmente siento que necesitan mucha ayuda. Claro, Niños desprotegidos a los cuales, pues sus papás están metidos en sus problemas y son niños que andan por su lado, ¿no? claro. Así es. No, muy bien, y gracias, Carmen, también por eso. Pues bueno, con esa visión que ustedes están diciendo y todo lo demás, que también se puede trabajar sobre generar iniciativas. Esos proyectos pueden llevarse hacia las cámaras, ¿verdad? De cada una de sus áreas de pertenencia, como lo es en Aguascalientes, si estuvieran ahí, ¿verdad? Como es en algunos otros lugares, Michoacán, etcétera. Entonces se pueden llevar a las cámaras y solicitar, ¿verdad? Que exista un área, un departamento que se genere, que se tengan y bueno, pues también abren un nicho de posibilidad, ¿verdad? Para que se considere el espacio de la consejería como una herramienta validada a través de las instituciones gubernamentales que puedan también ofrecer y no nada más quedarnos en lo que nos formamos o en la parte nada más de decir voy a poner mi consultoría o voy a poner mi área de consejería, sino también cómo gestar o cómo ayudar para apoyar a las familias en el entorno donde yo estoy viviendo, ¿no? Entonces es una manera de mostrar y a la par, ¿verdad? Como ejemplo, porque tendremos que ser ejemplo. Nosotros nos ponemos, yo como pastor siempre decimos algo que pareciera ser que nuestra visión es como una casa de cristal, es decir, todo el mundo está viendo qué hacemos y qué no hacemos. Entonces, así también el consejero debe de saber que para ser consejeros también debemos tener una vida de equilibrio en todas las áreas porque pues vamos a significarnos mucho en ese modelo. Entonces, pues empezamos primero con nuestra casa, ¿sí? Y cómo ayudarnos y cómo salir y cómo de venir para encontrar, bueno, a ver, en nuestra familia, ¿qué sucedió? Y con base en esos diagnósticos de análisis, ¿verdad? ¿Cómo voy a ayudar a una comunidad que estoy viendo que está pasando por esto? Y repito, entonces ya con ese análisis se pueden hacer las situaciones, pero lo más importante es cómo tú vas a hacer que eso opere y funcione. Eso que tú crees que puede dar solución a una problemática, es tu función como consejera es cómo la estás viendo, cómo va a surgir, cómo va a impactar, cuáles son las evidencias y hacia dónde lo vas a llevar. Bueno, porque ok, ya tengo, ya intervine, ya hice mi modelo y ahora, ¿qué sigue?
porque finalmente pues se termina todo, ¿verdad? Entonces, que seguir siguiendo para que nosotros podamos desarrollar. Pero como bien decía el doctor Arturo, pues esto lo vamos a seguir platicando. Yo espero que por ahí se den la oportunidad, o si ya lo vieron, sigan buscando, ¿verdad? Modelos de intervención. Hay muchos en YouTube, los modelos de intervención comunitaria. ¿Qué se puede hacer? Busquen algo acerca de consejería, aliméntense que de diversas fuentes que les permitan decir y consolidar que lo que yo quiero hacer va en buena directriz. Y de acuerdo al expertise, van a encontrar, ya se hicieron esto, ya se hicieron talleres, ya se dieron charlas y todo, cuáles son los resultados y evidencias. Ahora, ¿yo voy a volver a hacer algo similar o qué voy a poner de plus hacia lo que ya hay? ¿Sí? Porque pues finalmente pensamos que está muy interesante eso de las intervenciones, sí, pero pues a lo mejor ya alguien ya lo hizo y de acuerdo a su análisis y de acuerdo a su experiencia va a decir que no fueron tan operativas porque simplemente de 10 se rescataron a 2 y no fue el tiempo suficiente, no fue el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué sí puedo yo hacer en el tiempo que decíamos, en ese contexto determinado que yo encontré y con una población también bien fija a lo que yo voy a hacer? Entonces, para que no nos lleve tampoco de repetir que de pronto queramos sentir en nuestros lomos la responsabilidad de salvar al mundo, ¿no? No, no es esa nuestra función, porque luego a veces lo queremos hacer. Y bendito Dios que nos usa, porque dice, es algo fuerte, a mí me ha movido mucho esa palabra, también dice que si tú y yo no somos dóciles y sobre todo dispuestos y conscientes a servirle, Él va a utilizar a un burro o a una piedra. O sea, nos lo dice muy claramente. Entonces, pues, ¿qué más que nosotros Dios nos está poniendo como parte de ese testimonio para poderle servir en las cosas que Él está sembrando en nuestras vidas? Bien, pues, espero que puedan tener, ahorita vamos a ver si hay alguna aportación, pero le repito, no se angustien, vamos a ir viendo este documento, vamos a ir analizando, pero que ustedes vayan viendo para que surjan y las inquietudes que se puedan dar ya por este establecimiento del doctor Arturo, nos dice que ahí en el chat pueden subir preguntas, inquietudes, alguna asesoría en particular si lo sirven para platicarlo más el proceso y que ustedes vayan validando, pero la idea es que sí se involucren, sí lo diseñen y sí salgan de esas 4 paredes, es decir, sí intervengan en las cosas que van a hacerse para que puedan ustedes precisamente ahora sí, de manera real y tangible, ver sus logros, sus avances y su aprendizaje en lo que están decidiendo hacer. ¿Ok? Bueno, pues no sé si hay alguna intervención más. Dejamos un breve tiempo. Si alguien lo quiere hacer, con todo gusto, adelante. ¿Todo bien? Ok. Pues bueno, sin más, muchísimas gracias. Disfruten esta noche, descansen. Buen inicio de semana, los lunes. Dicen en el mundo que los lunes ni las gallinas ponen, pero bueno, nosotros nos levantamos por amor a nuestros semejantes y a prepararnos para poderles servir de la manera más profesional, ¿sí? Y más real de lo que puede hacer. Así es que les bendigo mucho, que tengan exitosamente su trayecto formativo y en alguna otra clase estaremos al pendiente para volver a coincidir. Y repito, ahí estamos para servirles. Y pues bueno, pues muchísimas gracias. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Gracias, Luego, profe. Gracias, Gracias, profe. bendiciones. Nos vemos. Gracias, bendiciones. Gracias, Bendiciones. gracias. a todos. Bendiciones.